Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a ver el siguiente tema, que es dominio de una función. Voy a escribir aquí, dominio de una función. Siempre una función va a ir de un mundo de valores X hasta un mundo de valores Y, mediante un arreglo que se le llama precisamente función f de X, que también estamos acostumbrados a llamarle Y. Entonces, este conjunto de números es el dominio y este conjunto de números es el contradominio. Lo voy a escribir aquí así como dominio y acá contradominio. Para entender un poquito esto del dominio y contradominio, voy a hacer una pequeña analogía. Imagínense que yo voy a visitarlos a ustedes. Si yo los voy a visitar, yo llego como una persona fuera de esa familia realmente. Imaginemos que estén todos sus familiares. Pensemos que, clásico de los hermanos, yo soy casi el hermano del medio. Mis hermanas y hermanos más grandes a mí me dominaban. Es lo que se acostumbra, ¿verdad? El hermano más grande es el que domina a los de abajo. Y yo tenía hermanos, hermanas más pequeñas, entonces yo a ellas, yo las domino. Dominio en las funciones es algo similar. Por ejemplo, si yo fuera una función Felipe, ¿qué es parte de mi dominio? Pues aquello que yo puedo dominar. Volteo a mi izquierda y a mis hermanos más pequeños yo los domino. Entonces, el dominio mío son los hermanos pequeños porque yo los domino. ¿Qué significa? Aquello que yo puedo manejar. Si volteo a mi lado derecho y veo a mis hermanos, hermanas más grandes, yo diría, a ellos no los domino. A ellos yo no los puedo manejar. En las funciones es algo muy similar. Si yo tengo una función y quiero saber su dominio, perdón, tendría que buscar qué valores de X sí puede manejar, que sería como voltear al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué valores hermanos puedo manejar? ¿Y qué valores de hermanos no puedo manejar? El dominio es los que sí puedo manejar. Por ejemplo, voy a empezar ya con los casos de las funciones. Imagínense que tenemos una función que se llama f de x es la raíz de x más 2. ¿Qué valores de x puede manejar esa función? Pues podríamos aventarnos aquí todo un paso y verificar números, por ejemplo. ¿Qué pasaría si x vale 4? Por aquí hay un numerito que se llama 4. Puedo meter el 4 aquí, 4 más 2, 6. Raíz de 6, aunque no es una raíz exacta, existe. La raíz de 6 existe. Entonces, esta función puede manejar el número 4, sí, porque existe. Tendremos que buscar otro número, por ejemplo, el 1. Vamos a ver si el 1 lo puede manejar. Metemos aquí el 1. 1 más 2, 3. ¿Existe la raíz de 3? Sí. No es exacta, pero existe. Entonces, ¿pueden manejar al 1? Sí. Vamos a dar otro valor. ¿Qué tal un menos 5? El valor de x menos 5. Si meto aquí el menos 5 más 2, me daría menos 3. La raíz de menos 3, ¿cuánto es? No se puede, porque no puedo tener raíces negativas. Entonces, esta función puede manejar al menos 5? No, porque eso me genera un menos 3 y no existe. Entonces, el menos 5 no es parte del dominio, ahí lo tendría que quitar. Diría, este menos 5 no lo domina, entonces lo quito. Y ahora busquemos otro. Pero si estamos así dato por dato, estaríamos toda la vida sustituyendo datos. Hay relaciones que nosotros tenemos que hacer para poder calcular las funciones, ¿vale? Entonces, ahorita ya vimos qué es el dominio, los valores de X
que sí le puedo meter a mi función. Y los valores que no, esos no son parte del dominio. Vamos a ver los diferentes casos, ya explicando un poquito qué es el dominio, los valores que sí puede tomar tu función. El primer caso es funciones algebraicas. Por ejemplo, una f de x que sea x cuadrada más 3x más 2. Tendría que hacer otra vez el proceso. ¿Puedo meter el 1? Pues 1 al cuadrado, 1. 1 por 3, 3. Más 2. Aquí me va a dar 1, 3 son 4 y 2 son 6. ¿Se indetermina? No, no se indetermina. De hecho, cualquier valor que meta, tanto positivos, negativos o incluso el 0, aquí a mi función no le pasa nada, no se indetermina nunca. Entonces, en general, podemos decir que para una función polinómica como esta, una función algebraica, ¿qué es lo que tendría que poner el dominio? Todos los reales. Puedo meter de dominio todos los números que yo quiera. Hay diferentes formas de expresar el dominio. Tenemos tres formas. Voy a poner primero el gráfico. Vamos a tener el dominio de forma gráfica. Sería siempre, siempre poner una recta real con nuestro origen, el 0, y el dominio va a ser todos los números hasta el infinito y hasta menos infinito. Y lo sombreamos. Ese sería el dominio. Todos los números. Puedo meter cualquier número a funciones de este tipo y no me genera indeterminación. Hay otro que es por el método de intervalo. El intervalo te dice, es desde aquí hasta acá. Debemos de poner los paréntesis, pero hay dos tipos de paréntesis, paréntesis redondito y paréntesis cuadradito. Para los infinitos y menos infinitos, siempre va a ser paréntesis redondito. ¿Vale? Ya más adelante vamos a ver los cuadraditos cuando se ponen. Los paréntesis cuadraditos, que se le llama también corchete. Vamos a tener dominios con esos paréntesis. Muy bien. Y la tercera forma de representar es por medio de conjuntos. Vamos a ponerle aquí, por medio de conjuntos. Luego me dicen, profe, conjuntos es muy extraño. Pues sí, a lo mejor la notación sí. Siempre se va a poner así. Se abre una llave indicando el conjunto de todos los X elementos de los reales. Siempre va a haber una restricción. ¿Tal qué? Y se cierra el conjunto. Aquí se va a poner la restricción. En este caso, como no hay restricción, son todos los reales el dominio, entonces puedo dejarlo así. En este caso, no hay restricción. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Y estas son tres formas de expresar. Un gráfico, intervalo y conjuntos. Vamos al siguiente caso. Un cociente, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente función, que es la función cociente. Cociente es una división. Pensamos que sea f de x es igual a 3 entre x más 2. Otra vez tendríamos que estar de uno por uno sustituyendo, por ejemplo, el 1 lo metemos aquí, 1 más 2, 3. 3 entre 3 da 1. ¿Existe el 1? Pues sí. ¿Lo dominó? Sí. Lo pudo transformar. Acuérdense que una función siempre se va transformando a otro valor y. Lo transformó a el valor 1. Si meto el 4, 4 más 2 son 6. 3 entre 6, nos sacamos tercera, nos quedaría un medio. Entonces el 4 lo transformó a un medio. ¿Lo pudo dominar? Sí, porque tomó el 4 y dio un resultado. Entonces sí lo domina. Pero ¿qué tal que si yo meto, por ejemplo, el menos 2? Si yo digo ahora, a ver, vamos a probar el menos 2. ¿Qué sucedería?
Si meto aquí el menos 2, sería menos 2 más 2, nos da 0. Entonces, en ese caso hubiera tenido 3 entre 0. Si hacemos eso en su calculadora, a ver, háganlo en su calculadora, ¿cuánto da? 3 entre 0. Si hacen la operación, se dan cuenta que 3 entre 0 es indeterminado. Ahí es donde dice esta función, no puedo. Si metes el menos 2, no puedo. Entonces, ¿lo domina? No, no lo domina. A este valor de menos 2, este no lo domina la función. Entonces, no es parte del dominio. ¿De acuerdo? La restricción para las funciones que son de este tipo cociente, lo que tenemos que hacer como obligatorio es que la parte de abajo no se haga cero, porque si se hace cero, se indetermina. Entonces, aquí como debo de entrar siempre, siempre en los cocientes, tengo que hacer que el denominador, vamos a ponerlo en nuestra ley. ¿Recuerdan? El de arriba es numerador, el de abajo es denominador. Denominador tiene que ser diferente de cero. Esa va a ser como nuestra ecuación. Siempre el denominador diferente de cero. En este caso, por ejemplo, diríamos x más 2 diferente de cero. Y despejo, este 2 que está sumando, lo paso restando y sería x diferente de menos 2. Entonces, ya este te está dando una pista de cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio? Todos los números que tú quieras, excepto el menos 2, porque el menos 2 me lo está indeterminado. ¿Cómo puedo expresar mi solución? Vamos a ver la solución del dominio de las dos formas, de las tres, perdón. Primero, el gráfico. Vamos a poner nuestro origen, un sistema rectangular. Ubicamos al punto que no es solución, el menos 2, y ponemos una bolita. Una bolita blanca indica que ese punto no lo toma. Entonces va a ser hasta el infinito y hacia atrás también hasta el menos infinito. Y sombreamos todo, aquí no, porque ahí está un hueco. Y este sería el modelo gráfico. Modelo por intervalo. En un intervalo te va a decir desde menos infinito hasta el menos 2, pero no lo tomes el menos 2. Y después sigue creciendo desde el menos 2 hasta el infinito. Por un intervalo, una forma de ponerlo sería desde menos infinito hasta menos 2, unión, de menos 2 hasta el infinito. Y el último, por forma de conjuntos, diría, el dominio es el conjunto de todos los X elementos de los reales, tal que, hace rato les dije, este es a veces medio complicado, pero es muy fácil ver. Siempre, siempre van a poner así. Conjunto de los X elementos de los reales, tal que, y aquí van a poner la condición que estamos encontrando. Aquí la condición fue que X sea diferente de menos 2. Entonces sería tal que X sea diferente de menos 2. Y esas son las tres formas de expresar nuestro dominio. Muy bien, ese es en el caso de los cocientes. Vamos a hacer el tercer caso, que es el de las raíces. Estos son los tres casos básicos. Polinómica, todos los reales. Cociente, que el de abajo no se haga cero. Entonces sigue las raíces. ¿Qué pasará? Vamos a verlas. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver ahora la función raíz. Para la función raíz vamos a tener algo así. F de x es igual a raíz de x más 3. Ahorita me acordé. Puede ser que no la vean como f de x, sino como y, es lo mismo. Si lo quitamos y nos dice
es y igual a x más 3, es lo mismo. Sabemos que una función la puedo expresar como f de x o también la puedo expresar como y. Muy bien, ahora, otra vez, prueba y error, tendríamos que meter valores, a ver cuáles sí domina, a ver cuáles no domina. Por ejemplo, el cero. El cero. Si meto el cero de los números x aquí, ¿cuánto me queda? 0 más 3, 3. ¿Raíz de 3 existe? Sí. A veces me dicen, profe, ya sé cuál es el dominio. Todos los números excepto los negativos. Cuidado. A veces sí, a veces no. Depende de lo que esté adentro. Lo que está aquí adentro se le llama argumento. Depende del argumento, como sea. Por ejemplo, un -1. Le preguntaría, ¿entonces el -1 no lo domina? No, porque es negativo y no hay raíces negativas. Cuidado. El argumento puede permitir meter valores negativos. Por ejemplo, si yo quisiera probar, vamos a probar este que es el -1, le agrego aquí un signo menos. Meto el -1 aquí. -1 más 3 me da 2. Aunque meta valores negativos, gracias al argumento, ese -1 se convierte en 2. ¿Existe la raíz de 2? Sí, sí existe la raíz de 2. Entonces, ¿domina el -1? Sí, porque su argumento le ayuda a poderlo dominar, porque el argumento lo convierte en positivo. Entonces, ¿cuáles negativos sí y cuáles negativos no? Así de simple inspección podría calcularlo, pero existe una condición. En este caso, el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí estoy especificando que tiene que ser el argumento positivo, no el valor de x. El argumento tiene que ser positivo. Y de acuerdo al tipo de argumento que tengamos, será el valor de x necesario o del dominio. Entonces, vamos a ver, en este caso el argumento es x más 3. X más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Despejamos. Este 3 que está sumando, lo voy a pasar acá restando. Entonces quedaría x mayor o igual a 0 menos 3. Y 0 menos 3, pues me da menos 3. Entonces, esta es la condición. ¿Cuál es el dominio? Todos los valores de x que sean más grandes a menos 3. Voy a apuntar aquí. A veces luego me dicen, profe, y en los negativos, ¿quién es el más grande y quién es el más pequeño? Por ejemplo, aquí, si voy a poner un -3 y un -5, luego nos gana la idea y decimos, el -5 es más grande. No, el -5 es más chico. El -3 es más grande. Mientras más cercanos estén a 0, es más grande los del lado negativo. Y los del lado positivo, ahí sí es más notorio. El 5 es más grande que el 3. Ahí sí, pongámoslo así. El 5 es más grande que el 3. Sí. El -3 es más grande que el -5. Sí. Les pongo un ejemplo. Todos los números es una familia. Es una familia de números. Imagínense que nosotros nos formamos, todas mis hermanos y hermanas, nos formamos en una hilera, del más grande al más pequeño. Normalmente lo hacemos así, ¿verdad? Del más grande al más pequeño. Veámoslo así. Aquí va a estar mi hermana más grandota. Luego aquí va a estar una hermana más pequeña, pero sigue siendo más grande. Incluso aquí en los negativos, pues seguirá siendo más grande y así sucesivamente hasta acá donde esté un valor que se llama menos infinito, a lo mejor ahí sí estaría el más pequeño. Entonces vean, aquí en los valores negativos, mientras más a la derecha, son más grandes, ¿vale? Ahí se alcanza a ver. Vean aquí, por ejemplo, el -5 es más pequeñito que el -3. Así va a estar siempre la familia de los números. Mientras más esté a la izquierda, es más pequeñito. Y mientras más esté a la derecha, es más grande. ¿Vale?
Muy bien, vamos a regresar aquí. Me dice los X mayores o iguales a -3, es decir, los más grandes. Si tengo aquí el -3, me dice que son los más grandes, entonces es de aquí hacia adelante. Vamos a expresarlo ya en sus tres formas. Primero, el gráfico. Voy a hacer una recta real. Aquí voy a poner el 0. Tenemos -1, -2, -3, 4, -5. Por acá 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que tenemos nuestra recta real, ubicamos al punto condición. Me está dando X mayores o iguales a -3. Entonces ponemos aquí en -3 nuestro intervalo. Aquí debería ir un puntito. ¿Por qué un puntito? Hace rato puse una bolita blanca. Una bolita blanca indica que ese valor no lo toma. Un puntito negro me indica que ese valor sí lo toma. Como me está diciendo, la solución son todos los X más grandes o iguales a -3. Como me está diciendo o iguales, me está incluyendo que el -3 es parte de la solución. Si me hubieran dado nada más aquí el mayor, todos los números más grandes a -3 es más grande a -3, no, hubiera quedado así, bolita blanca. Pero en este caso me está diciendo más grandes o iguales a -3. Justo el -3, pues sí, justamente ahí es igual a -3, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así, bolita negra. Y como me dice que son los números mayores, ¿hacia dónde están los más grandes? Siempre es a la derecha. Entonces, todos los valores más grandes a -3 estarán hasta acá, hasta el valor del índice. Sombreamos esa solución. Podemos dejar aquí justo el -3 así, sin poner nada, o a veces le ponen así, línea punteada. Línea punteada significa que es un intervalo abierto cuando es una bolita blanca, y cuando es bolita negra, como es el caso, iría cerrado. ¿Vale? Entonces, hasta ahí ya está nuestra solución. ¿Se dan cuenta por qué el -1 sí? Como les decía, a veces los alumnos me dicen, profe, no puedo meter negativos porque las raíces no aceptan negativos. Depende. Si el argumento lo permite, sí. Y aquí el argumento me dice que puedo meter el -3, puedo meter el -2, el -1 o intermedios, el -2.5, el -1.7, el -0.23. ¿Por qué? Porque cuando los meta aquí, gracias a este 3, los va a convertir en positivos. Muy bien, ya tenemos el gráfico. Ahora vamos a hacer el de conjuntos. El de conjunto sería, empieza el intervalo aquí, entonces empieza en -3. Y como es una bolita negra, aquí será un corchete. Hace rato les decía eso. Vamos a ver que tenemos en las soluciones corchetes. Corchete, paréntesis cuadradito, es cuando el valor orilla, que es este el -3, sí es parte del dominio o es parte de la solución. Y va a llegar hasta el valor del ignito. Ignitos siempre son abiertos porque no sabemos hasta qué número es el número más grande. Lo dejamos así. Entonces, el dominio será de -3 a infinito. Luego, el último, que es el de... Ay, perdón, mira, ya aquí me equivoqué. El que no era conjunto, era intervalo. Por intervalos. Ahora sigue por conjuntos. Sabemos que estamos calculando el dominio, no lo podemos dejar así sin especificar, pero también podemos ponerlo así. El dominio, y se pone como subíndice F, ya indicamos el dominio de la función es igual a ese intervalo. Aquí en el de conjuntos también le puedo poner el dominio de la función es igual a, abro una llave que implica conjunto de todos los X elementos de los reales tal que, y voy a poner la última condición que encontramos, que es esta.
x mayores o iguales a menos 3. Entonces, ¿qué debe aquí? X mayores o iguales a menos 3. Y ahí cerramos el conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las tres funciones básicas del dominio. Podemos tener una combinación. Quisiera ver una combinación de una función donde se combine una división con una raíz. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, que nos digan f de x es igual a x más 4 entre la raíz de x más 5. Así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ahora, como tengo una división, siempre nos decía en la división que en la parte de abajo no puede ser un 0, pero ahora hay otra condición. Como tengo una raíz, tampoco puede ser el argumento negativo porque se va a indeterminar. Si recuerdan, cuando veíamos raíces decía, el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Pero en este caso, aparte de que es una división, el de abajo no puede ser 0. Entonces, esta condición que es mayor o igual a 0, tenemos que quitar la igualdad. Ya no puede ser igual a 0, solamente mayor. Mayor por las raíces y no puede ser 0 porque es fracción y está en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál sería mi condición? En este caso, el argumento mayor o igual a 0. Si se dan cuenta, combinamos dos casos. El caso de división y el caso de la raíz. En este caso ahora sería el argumento que es x más 5 tiene que ser mayor a 0. Y aquí despejamos el 5 que está sumando pasa restando y queda que x mayor a menos 5. Ojo aquí, este es obedeciendo a las reglas del cociente, del denominador. Cuando tenemos un cociente, también hay que analizar el numerador si tiene alguna restricción. El numerador, como es una polinómica, no hay ningún problema. Entonces, x más 4, este es su dominio, son todos los grandes. Entonces, por el lado del numerador, no hay ningún problema. Entonces, el único que me genera problema es el denominador. Todos los valores que meta tienen que ser mayores a 5. Esta vez no es igual. Vean si ponemos el igual a menos 5. Menos 5 más 5, 0. Y raíz de 0 es 0, existe. Pero el problema es que cuando haga la división del de arriba entre 0, se indetermina. Por eso en este caso no se vale. Entonces, ya puedo concluir mis tres dominios. Primero el gráfico. Sería, voy a poner mi eje. Aquí voy a poner al 0. El menos 5 lo ubico por aquí. Y me dice que son los mayores a menos 5. En este caso, no igual. Entonces dejo bolita blanca y se va hasta el infinito. Todo sombreado y ahí dejo abierto o lo puedo dejar punteado. Cualquiera de los dos. ¿Vale? Vamos a expresar ahora las otras formas. Muy bien. Intervalo. En este caso va a ser a partir de menos 5, pero como es bolita blanca, va abierto, coma, y se va a ir hasta el valor del ignito. Y también es abierto. Y por último, el de conjunto va a ser todos los valores de x, elementos locales, tal que x sea mayor que menos 5. ¿Vale? Y ahí estoy especificando ya el dominio de los tres. Muy bien, vamos a hacer ahora unos ejercicios en el siguiente video de ahora al revés, que nos den una gráfica
¿cómo puedo calcular el dominio? Ya vimos si nos dan una función, ¿cómo puedo calcular el dominio? Vamos a ver ahora una gráfica. Bien, nos vemos en el siguiente video.